Cristian. Adelante, Cristian. Sí, pues vamos a continuar acerca de los programas presupuestarios. En la sesión de hoy vamos a hablar del marco legal y de estructura de los nuevos programas presupuestarios. Adelante. Nada más recordando que dónde se ubican los programas presupuestarios. Decíamos la sesión pasada que hay dos etapas, lo que es la etapa de planeación y la etapa de programación, presupuesto y el ejercicio del presupuesto. Y en esta alineación estratégica nos marca como un plan nacional, un plan estatal, un plan municipal, los programas sectoriales o derivados. Y los programas institucionales vienen cubriendo la etapa de planeación. Y como el programa presupuestario es la bisagra que une la puerta al marco, que liga la planeación con el ejercicio presupuestario. Por eso la palabra programa, presente derivado del proceso de planeación, y presupuestario, derivado del ejercicio de ejercicio de inversión. Y precisamente de estos programas presupuestarios que derivan de manera particular cada uno de los proyectos o programas de inversión o paquetes de inversión. Pues bien, con eso cedemos la palabra a Cristian. Gracias. Dentro de este marco legal y esta estructura del programa presupuestario, vamos a tener principalmente tres leyes de referencia. La ley de presupuesto, gasto público, responsabilidad hacendaria, la ley de adquisiciones y la ley general de contabilidad gubernamental. Y finalmente vamos a encontrar en un instrumento que es el ejercicio de recursos a través del presupuesto de egresos, la vertiente de lo que es ya este programa presupuestario. Título segundo, capítulo primero de la Ley de Presupuesto, Gasto Público, Responsabilidad Hacendaria del Estado y sus municipios, nos va a hablar de la programación, la presupuestación del gasto público en sus artículos del 7 al artículo 11. ¿Qué es lo que nos menciona esta ley? El proceso de programación y presupuestación, que tiene como finalidad orientar el gasto público, y retomamos aquí lo que nos señala la ley de planeación, hacia los objetivos, metas y estrategias contenidos en estos planes de desarrollo y programas. ¿Para qué? Para garantizar el uso eficiente de los recursos en cada uno de estos programas presupuestarios. Artículo de referencia, artículo 7 de la ley de presupuesto. Después de este proceso de presupuestación nos aparecen las fases, dos fases que son, ya lo comentaba el doctor Netzahualcóyotl, parte coral de estos programas presupuestarios, la de programación y la de presupuestación. Artículo 7 de la ley de presupuesto nos señala que la fase de programación es donde se definen y se ordenan, jerarquizan los programas presupuestarios, los proyectos de inversión derivados de estos programas y las actividades también derivadas de estos programas. Partiendo de nueva cuenta, retomamos el concepto de planeación, de la selección de los objetivos, metas e indicadores de desempeño. Esta fase de programación nos define la propia ley de presupuesto, gasto público, responsabilidad hacendaria. Y en consecuencia, la fase de presupuestación, en donde se asignan los recursos financieros, recursos humanos y materiales para la aplicación y el cumplimiento de estos programas presupuestarios. Artículo 8 de la ley de presupuesto. Entonces, estamos viendo que la fase de programación y presupuesto lo vamos a encontrar en esta ley que norma cómo o el contenido que debe de contener, que debe de estar dentro de estos instrumentos, en la ley de ingresos y en la presupuesto de ingresos. Sí, vamos para hacer unas precisiones. Sí, como nos comenta Cristian, al final de cuentas el marco legal nos da el instrumento de actuación. Y el instrumento de actuación nos va a permitir a nosotros definir qué y cómo podemos hacer. Y sigan, pues la ley de presupuesto, gasto público y responsabilidad hacendaria del Estado de Aguascalientes y municipios, pues es muy clara. Y generalmente cuando uno llega en el sector público y va a dirigir una dependencia, o estamos en un ámbito que se fiscaliza, el solo hecho de responsabilidad hacendaria, si se fijan, gasto público ya no se está indicando. Y precisamente la ley nos empieza a hacer la transición entre lo que es la planeación y lo que es la programación y lo que es el mismo gasto que se va a ejercer, que el gasto es lo que ustedes van a auditar. Y observen cómo la ley dice que la programación y presupuestación
tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Orientar hacia los objetivos y metas y estrategias con todos los planes de desarrollo. ¿Qué significa esto? Que si fuéramos muy estrictos, no se pudiera hacer ninguna adquisición, ninguna inversión pública que no estuviese señalada en el plan nacional, en el plan estatal, en el plan municipal, o en los programas sectoriales. Es por ello que las obras de gran envergadura, como el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, o ahorita el nuevo aeropuerto, el alterno que hizo López Obrador, está mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo. Si usted revisó el Plan Nacional de Desarrollo, ahí dice el aeropuerto de Santa Lucía. Si vemos el Tren Maya, está anunciado en el Plan Nacional de Desarrollo. Si vemos jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro, está inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo. Dejando a los programas sectoriales, a educación, a salud, a cada uno de esas áreas, agricultura, ganadería, desarrollo urbano, que definan obras intermedias, que son las que se van a enmarcar en el presupuesto de egresos de la Federación, Estado y Municipios. Pero, en un proceso, se fue muy estricto de una auditoría, una fiscalización, aquella adquisición que no respondiera de manera directa a ese proceso, tendría que ser a cabo de una recomendación o de una observación. ¿Por qué? Porque entonces está fuera del marco de planeación y por lo tanto no se puede ejercer ese proceso. Simple y sencillamente no se puede ejercer recursos. ¿Por qué? Porque va a garantizar, ¿qué va a garantizar? El uso eficiente de los recursos públicos. Y el término de eficiente, eficaz y la economía va a estar marcado en los propios programas presupuestarios. Vean cómo ya aparece en la ley de presupuesto el término programa presupuestario, que es un término que pocas veces lo usamos realmente en el ejercicio práctico, pero está marcado en nuestra ley el programa presupuestario. Adelante, Cristian. Y de ahí nos vuelve a referir los programas presupuestarios, si vemos a la inversa, es el que define, ordena y jerarquiza. ¿Qué jerarquiza? Los proyectos de inversión, las actividades partidas de los objetivos y metas, de nuevo, pero ahora cada plan, a través de la MIR, de la matriz de resultados, tiene que generar indicadores de desempeño. Quisiera que si dijéramos, bueno, un programa estatal de educación, de Aguascalientes sectorial, si vamos de educación superior, de educación media, de educación básica, va a tener un indicador. ¿Cuál sería el indicador de desempeño? La visión al grande de alcance. Incrementar el promedio de escolaridad en Aguascalientes. Sí. Ese es un indicador de desempeño. Y eso se mide a través de actividades, o sea, cobertura de educación superior. Por lo tanto, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Politécnica, las universidades tecnológicas, van a absorber una parte de la población que demanda precisamente educación superior, lo cual es una actividad. Quiere decir que la actividad que hace la Universidad Autónoma, la Politécnica, las tecnológicas, de inscribir alumnos y egresar alumnos de licenciatura o de ingeniería o de carreras técnicas, van a contribuir a que incremente el nivel de escolaridad. Por lo tanto, todo el gasto que se hiciera en la universidad, en cualquiera de esas instituciones, encaminado a la enseñanza e incrementar eso, sería válido. Pero aquellas acciones que hiciera la universidad que no estuviesen como la investigación, la difusión, normadas en un programa institucional de la universidad. Y ese programa institucional no estaba marcado un programa sectorial de educación. Y ese programa sectorial no estuvo ligado a un plan estatal de desarrollo, similar a nivel estatal y municipal, sería una adquisición o un gasto que no estuviese alineado precisamente y podía ser sujeto de una recomendación. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y por qué? La pregunta es, ¿el plan estatal va a hablar que el gobierno tiene la responsabilidad de las universidades de hacer docencia, investigación, difusión y extensión? No, pero el programa sectorial sí. Y si el programa sectorial se olvidó de esos campos, las universidades tendrían que dejar de ejercer recursos en ese proceso. ¿Sí se dan cuenta? Automáticamente. Y vean pues cómo el programa presupuestario define, ordena, pero eso va a ser para encañar a indicadores de desempeño. Que muchas veces, a veces modificamos, entendemos malos procesos, como cuando vamos al súper y si vamos a hacer mole, vamos a hacer paella, vamos a hacer una carne asada, de repente está el esposo de nosotros, ¿y para qué quieres eso? La pregunta normal, ¿a
¿Para qué? Es que voy a hacer esto. Está bien. Pero cuando no sabemos para qué vamos a comprar una cosa, pues, oye, ¿lo vas a usar? No tienes razón, mejor me espero. Y no lo compro ahorita. Porque no va encaminado a un resultado. Si se fijan, no va encaminado a un resultado. Y ese resultado no está contribuyendo al logro de un objetivo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ese no lo tenemos que ligar. Conocemos una fiesta a un niño de preescolar o de primaria. ¿Cuál es el objetivo de los papás? ¿Gastar en la piñata o que el niño esté contento, que no esté feliz? O el objetivo es que socialice, que tenga más amigos. Cada quien tiene un objetivo en lo particular. Y precisamente esta lámina que decía Cristian, ¿no? Programas presupuestarios, dice, la presupuestación es la fase de asignación de recursos. Dice que yo cuando soy servidor público, cualquier dependencia, asignamos recursos en 2 vías. Uno, con el personal. Primero son recursos financieros, que es el gasto. Y que ese gasto vamos a hacer en recursos humanos, materiales e inversión. Entonces por eso se dice, bueno, el objetivo que pretendes debe tener esos recursos. Dice que el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México o el Aeropuerto de Santa Lucía, que se suspendió, si se dedican en Santa Lucía, tiene, eso no tiene caso que oiga porque usted lo conoce mejor que yo, tiene recursos que destinan al personal, al material, pero a la inversión que se va a estar haciendo. Y así todas las áreas, en ese sentido. Pero una inversión que no esté respaldada en un programa presupuestario y demás programas, no tendría razón de ser. ¿Sí me explico? De repente yo conozco personas, y no las critico, no creo que se vea como una crítica, pero tenían aspiración de tener una hija, tuvieron hijos, pero compran muñecas. Digo, no es una obsesión, compro una muñeca y ya cada venía de obispo, como no se dice. Pero de repente me gustó esta ropa de niña y la compro y después la regalo. Pero sí, ahí donde podemos darnos cuenta, precisamente, que la asignación de recursos no podría ser si no tenemos una razón. ¿Sí me explico? Adelante. Entonces, fíjense, la primera ley de responsabilidad hacendaria nos está ubicando en el concepto programa presupuestario. Nos está diciendo la razón de ser un programa presupuestario. Y en la práctica, si nosotros vamos a todas las dependencias y a ustedes en el gobierno, si pedimos programas presupuestarios, van a dudar si tienen un programa presupuestario. Estamos en proceso, como el COVID cuando nos llegó, pues tuvimos el proceso y al principio no sabíamos ni qué hacer, ¿verdad? Entonces estamos en proceso. Adelante, Cristian. Nada va a referir que es en el título 4 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus municipios, donde igual va a retomar este concepto. Nos habla de la planeación, de la programación y presupuesto, contempla los tres, y precisamente es en el artículo 28, fracción primera y fracción segunda, en donde va a abordar que esta planeación de la adquisición va a ser en función de sus arrendamientos, de sus servicios y lo que pretende realizar el ente en función, primera fracción, de sus objetivos y prioridades. Y de nueva cuenta retoma el instrumento de planeación, el Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Municipal, en cuanto a la aplicación de esta ley en marco legal local. Y sus programas institucionales o programas especiales que deriven de esto. Y segunda fracción, los objetivos, metas y previsiones establecidos en el presupuesto de egresos del Estado o del municipio. Referir que ahorita estamos nosotros con estas dos leyes retomando el marco, el ámbito local, sea el Estado o el municipio. Pero si nosotros volteamos a ver la Ley Federal de Presupuesto, Responsabilidad Hacendaria en la Federación, vamos a encontrar estos mismos conceptos. O si volteamos a ver la Ley de Adquisiciones para la Federación, también tenemos de nueva cuenta estos conceptos, ¿no? No sé si quieres comentar algo de Ley de Adquisiciones. No, y me manejo, antes de entrar a la ley de comunidad gubernamental. Entonces, ya en el andamiaje, ¿cómo son las tres áreas? La ley de responsabilidad, nos realizamos la ley de adquisiciones. Y esto es importante porque al fin de cuentas, la ley de adquisiciones nos va a indicar cuáles son los procedimientos, ya no del gasto directo de la empresa, sino en un proceso de licitación y adjudicación, que dice, bueno, adjudicación directa, invitación a 3, licitación nacional, licitación internacional.
y tiene sus excepciones. De igual manera dice que se puede arrendar y que no se puede arrendar la ley. Y vean cómo en la propia ley de adquisiciones, de nuevo, tiene un punto, como si fuera un eje transversal. Tú no puedes generar ninguna adquisición, lo interpreto de esa forma, si no está ligado a los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan de Desarrollo Municipal. Fíjense la importancia y la trascendencia de este proceso. Muchos gobernantes, el plan municipal, el plan estatal, como quieran, cuando de eso depende. ¿Y qué es lo que pasa? Precisamente como no está ese conocimiento, aunque es muy clara la ley, dice, el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que se exime, generan planes, generan programas y después no encajan. Y es lo que yo visualizo, bueno, ¿por qué tantos problemas que hay en Veracruz o en otros estados de México, llámese Nuevo León, llámese Chihuahua, llámese cualquier estado de la República, cuando sale el gobernante y es cuestión? Dice que durante su administración, por esa miopía, por así decirlo, que no tuvieron este cuidado, hicieron el gasto, no hubo gasto de más. Pero ahora que hacemos una auditoría fina y un proceso de amarre, resulta ser que no tenía el sustento legal para sostener el gasto. Y es donde a veces reflexionamos en la propia universidad con los alumnos. Bueno, en este caso, es desviación de recursos. Si yo hago algo que no está enmarcado en un objetivo previo de un plan estatal o de un plan municipal de desarrollo, hice un gasto que no corresponde a un objetivo, tienes que vivir. Pues sí, es una desviación de recursos. Se omitió decir que era importante mantener el nivel de salud en Aguascalientes y para ello se hará la inversión correspondiente. No se puede. Por eso cuando hay la vacuna COVID o cuando dan la contingencia, piden la autorización al Congreso del Estado y el Congreso del Estado publica el decreto. Y entonces ya se respalda. Pero ¿cuántas compras por inercia, así como hablamos de un presupuesto inercial, hablamos de compras por inercia, hacemos sin referir? ¿Cuál es el caso extremo? Que a veces suceden muchas dependencias, entre ellos y muchas instituciones educativas. Oye, necesito un paquete de hojas, pero dime en qué lo vas a usar y a qué va a contribuir. No se trata tampoco de llegar a esa presión, pero sí de indicar cuál es el paquete y cómo se genera. Y luego todavía tienes bueno, si no está en el Plan Estatal de Desarrollo, en el Plan Municipal de Desarrollo, tienes el programa institucional. ¿Cuántos programas institucionales ha generado las presidencias municipales? ¿Se investiga? No he visto. Ha habido excepciones de presidentes municipales que se han hecho los programas sectoriales, entre ellos, hay una administración, no menciono nombres para no parecer publicidad, ¿verdad? De alguna persona en particular. Y respaldan todo su gasto a partir de ahí. Pero hay municipios que no tienen sus programas sectoriales. Y muchas veces el gobierno de Estado tampoco tiene los programas sectoriales. Quiere decir que debe mencionarse en un gasto en salud el programa sectorial de salud. En educación, el programa sectorial de educación. ¿Sí? ¿O el programa sectorial de qué? Por eso a nivel federal, significan ahorita, he visto que el gobierno federal ha avanzado muy significativamente, no se metió en problemas del presidente de la República. En su primer momento, el doctor Ursúa, que dijo, yo nomás manejo 3 ejes. El eje de gobierno, política, el eje de desarrollo social y el eje de desarrollo económico. Simple y sencillamente esos 3. Y pongo programas transversales, en la corrupción, en la equidad de género. Porque esos 3 programas, si se fijan, van al pie a tener los programas institucionales. ¿Quién contribuye al gobierno? ¿Quién contribuye al desarrollo social? ¿Quién contribuye al desarrollo económico? Y de esa forma se pueden tener las previsiones de los programas anuales. ¿Qué es un programa anual? Es un programa operativo anual. Que cada dependencia decir, yo voy a hacer esto. Y por lo tanto, mi gasto de recursos humanos, recursos de personas se genera.
Creo que en la ley de adquisición no vamos a poner gasto de personal. Pues fijan cómo empiezan a hacer espejos las leyes. Y observen, estamos haciendo un triángulo de 3 leyes. Ley de responsabilidad, ley de adquisiciones. Y dice en segunda fracción, los objetivos, metas y producción de recursos establecidos en el presupuesto de ingresos de Estado y municipio, según sea el caso. Quiere decir que yo no puedo generar ningún programa de adquisiciones, aunque está mi comité de adquisiciones, el comité no parte de las metas o de los objetivos del plan o de los programas sectoriales especiales, o al menos de los programas anuales. Imagínense que como todos traemos un pantalón y una camisa, las pongo en un gancho y las traigo en la mano en ese momento, que no es de acuerdo. Si no tengo una varilla para colgar, necesito el cross, necesito la varilla. Lo contrario, pues voy a andar con el gancho en la mano, pero no voy a correr en ninguna parte. Así es el programa anual. A veces los POAS generan programas, justifican el gasto y las adquisiciones, pero ahora que uno dice, oye, pues de dónde se está sosteniendo, resulta ser que no tiene el cross y no tiene el tubito de madera o de lo que sea para colgar, y de ahí depende. ¿Sí me explico? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido, porque eso es lo que nos va a delimitar la planeación de adquisiciones. Normalmente no cuestionamos cuando una dependencia contrata a un agente y está trabajando en horario de oficina. Pero cuestionamos todo lo que se compra para el trabajo, o cuestionamos cualquier adquisición externa o cualquier contratación fuera del personal. Yo te voy a decir por qué ese comentario adelante. Sí. Y llegamos a una ley general, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que retoma ya principios de planeación, programación, presupuestación, y nos va a orientar ya sea hacia su clasificación a través de los clasificadores e incluso a través de las obligaciones de transparencia de manera trimestral y de manera anual en la cuenta pública. Artículo 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental: la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta pública deberá relacionarse en lo conducente con los objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la evaluación del desempeño. Este artículo vuelve a retomar los conceptos de la ley de planeación, vuelve a tomar los conceptos de la ley de presupuesto y gasto público, vuelve a tomar los conceptos de la ley de adquisiciones. Como comentaba Nessa, es un binomio que se va haciendo una conjunción para que se oriente este gasto hacia una planeación y sobre todo hacia una obtención de resultados. El artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental señala la información adicional que debe de estar en este instrumento de presupuesto de egresos. En la fracción segunda nos señala que van a ser las prioridades del gasto, los programas y proyectos, el listado de los programas, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, la aplicación de recursos conforme a las clasificaciones. En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los presupuestos debe de incorporarse los resultados que deriven del proceso de implantación y operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación de desempeño establecidos en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si nosotros revisamos los presupuestos de egresos de la Federación, si revisamos el presupuesto de egresos del Estado y en algunos casos los presupuestos de los municipios, vamos a encontrar el contenido de esta información adicional. Principalmente, y no está normado, cuál es el contenido que va a estar dentro de las prioridades del gasto. Pero si nosotros vemos el de la Federación, la prioridad del gasto se enfatiza para la disponibilidad de estos recursos. Hay que recordar que debemos de guardar un equilibrio fiscal respecto de los ingresos obtenidos y los egresos que se van devengando. Cuando no hay una suficiencia presupuestal, tendría que someterse a un reajuste del gasto y serán las prioridades del gasto las que nos pueden indicar hacia dónde destinar estos recursos. En el presupuesto de gobierno del Estado, no recuerdo, es el anexo 2,
en donde mencionan estas prioridades. Sin embargo, las prioridades del gasto no son los programas presupuestarios. Este viene en el anexo 14 como proyectos por fuente de financiamiento, pero ahí nos van a listar. Más adelante vamos a ver cómo se vincula este proyecto, que se denomina en el presupuesto de egresos, con el programa presupuestario. Y de ahí deriva luego la confusión en los ejecutores del gasto, que identifican su programa presupuestario como un proyecto, cuando vimos que los proyectos van a estar relacionados a un gasto de capital. ¿Bien? Sí, y esta parte es relevante porque aquí se cierra un triángulo que queríamos mostrar el día de hoy. ¿Por qué se cierra un triángulo o tres áreas? Responsabilidad hacendaria ya nos dice que existe el programa. Presupuesto está ligado a un proceso de planeación, un proceso de ejecución del gasto. Después viene la ley de adquisiciones, que es la base para cuando se genera todo un proceso de fiscalización y parte de ahí muchas de las auditorías, los procesos de asignación del gasto. Entonces viene una tercera. ¿Por qué contabilidad gubernamental? Porque contabilidad gubernamental es la que nos va a decir cómo clasificar mi gasto, nos va a decir cuáles son mis cuentas, cuáles son mis catálogos de gastos, de concepto y de estructura. ¿Qué es que yo cuando llego a un autoservicio, yo ya sé si llego a un Soriana, o a un Walmart, a un Sam's, un Costco, llego a Aguascalientes o a cualquier otra ciudad y tiene la misma estructura? Y si no alguna tiene un nuevo concepto de gasto, una contabilidad nacional dispersa. ¿Qué pasa con México? Y eso no más es exclusivo de México, en todos los países tenemos regionalismos. En Aguascalientes voy a planchar, en Zacatecas voy a pedalear la bicicleta, en Jalisco voy a echar reja, a noviazgo, ¿verdad? Quiere decir que el mismo acto lo llamamos de forma distintos. Pues voy con la novia, voy a planchar en Aguascalientes, voy a pedalear la bicicleta en Zacatecas, van a noviar. En Jalisco pues voy a echar reja, que es ir a noviar. O voy con mi morra, o se quedamos de cine, pero se está hablando de concepto distinto, puede ser el mismo hecho. Voy a mi casa, voy a Michoacán. Entonces, como se dice en Chiapas, como se dice en Nueva León, como se dice en Baja California, como se dice en Yucatán, los conceptos son distintos aunque sean el mismo. Entonces había una dispersión de conceptos en los gastos. ¿Qué pasa en los años finales de los 80, principios de los 90? Vamos a un nombre. Quiero saber cuánto estoy gastando en seguridad pública. Quiero saber cuánto estoy gastando en educación. Sí sabía lo que gastaba el municipio después de la federación. Pero si sumamos todo, ¿cuánto gastamos realmente? No es como en la casa de nosotros. Si gana dinero el hombre, la mujer y los hijos, y todos gastan, bueno, pues ¿en qué estamos gastando? Si sumamos los 3 sueldos o los 4 sueldos, pues podemos decir, podemos organizar mejor el dinero. Entonces, contabilidad gubernamental dice, a ver, vamos a clasificar. Y cosa curiosa, fíjense, ¿el clasificado funcional de qué parte? Precisamente, las funciones de gobierno. ¿Y cuáles son las funciones que marca el gobierno? Gobierno, desarrollo social y desarrollo económico. Lo que son otros, lo que son las ADEFAS y otros. Quiere decir que por primera vez en México, el gobierno federal está asociando los ejes del plan al clasificado funcional. ¿Y por qué es importante eso? Porque vamos a ver que los conceptos vienen después de los órdenes de gobierno. ¿Qué me faculta la ley a mi gobierno federal? ¿Qué me faculta a mí, gobierno estatal? ¿Qué me faculta a mí, gobierno municipal? Y eso es muy importante para hablar de la vinculación entre niveles de gobiernos y gasto público. Y recuerdo cuando se hicieron la primera programación de paso de nivel en Aguascalientes, ¿es facultad del municipio hacer pasos a desnivel? No. Ojo, si el municipio, que una administración municipal empezó a hacer pasos a desnivel, usted pasos a desnivel, hay desviación de recursos, porque no es su facultad. Si vemos el 115, sí, desarrollo urbano, agua, drenaje, mercados, servicios públicos. Luego, gobierno federal, SCT, que se encarga de carreteras, puede hacer pasos a desnivel en una ciudad, tampoco hay desviación de recursos. No puede invertir, es como si dijera un recurso
de FIMS lo aplico en el fraccionamiento campestre, bosques del prado, pues es el recurso. ¿Ejerciste la obra? Sí, pues no hiciste de acuerdo a la normativa aplicable. Entonces, ¿cómo se libró ese proceso? Convivencia de carretera federal con vialidad urbana. ¿Y es cómo se justificó? Sigan todos los pasos a desnivel, están sobre un eje carretera 45, se dejan norte y sur. Si vemos el que está frente al Teatro Aguascalientes, es convivencia de la carretera 45 con una vialidad. Entonces sí, ya es la coordinación Estado y municipio. Yo en mi plan municipal hablo de modernización y adecuación de vialidades primarias, primero, segundo, tercero y circunvalación. Yo, gobierno federal, hablo de vialidades regionales, carretera, hay un cruce, convenimos los dos en hacer esa obra. Diga. Entonces, contabilidad gubernamental dice, bueno, entonces, ¿cuánto estoy gastando en vialidades? ¿Vialidades a qué sector pertenece? ¿A gobierno, desarrollo social o desarrollo económico? ¿Cuál es tu objetivo? Importar mercancía a la ciudad, desarrollo económico. Sacar mercancía, desarrollo económico. Lograr el traslado de las familias seguro al interno de los servicios, desarrollo social. Entonces, digan, ahí está la cosa que tenemos que tener muy claro, bueno, ¿cómo lo clasifico? Porque eso va a depender que una auditoría o una fiscalización puede entender si puede llegar a su raíz o puede ser sujeto de una observación que nada más hay que corregir el concepto de gasto. ¿Qué pasa en educación? ¿El municipio se dedica a la educación? No. Si el municipio construye una escuela, es observado, no es el facultado. ¿Qué puede hacer el municipio? Reparar baños, ayudar con la jardinería. Son paquetes, se empaqueta para poder ejercer el gasto. Pero entonces lo que gasta el municipio en educación, que pone los jardines, los baños, el tinaco, desarregla las dos escuelas, ¿no es gasto en educación? Pues sí. Por eso Contabilidad Gubernamental dice, a ver, yo gobierno federal gasto. Tu gobierno estatal cuánto contribuyes y tu municipal cuánto contribuye, que es la coordinación de los tres órdenes de gobierno. Entonces se suman esos aspectos. ¿Sí me explico? Se suma el gasto de gobierno federal, estatal y municipal y genera todo un programa presupuestario entre 23 órdenes de gobierno, tres de gobierno con acciones de gasto conjunta. Es como cuando vamos a comer y decimos, pues, y todos nos cooperamos o vamos de traje a una reunión, ¿verdad? Porque vamos de refrescos, o a tortillas, yo traje la tortilla, yo traje la carne, yo traje la reunión, traje los platos, traje los vasos. De igual manera ahí. Entonces, por eso se dice, el presupuesto de egreso debe tener una prioridad de gasto, programas científicos. ¿Cuál es el prioritario? ¿Cuánto voy a invertir en el gobierno, en desarrollo social y en desarrollo económico? ¿Y cómo van a cruzar los transversales? ¿Qué es para ti la prioridad? ¿Y por qué es la prioridad? Si sigan en ese sentido. Entonces, recuerden, hablamos de tres políticas la vez pasada: política de Estado, política de gobierno y política pública. La política de Estado es la que sustenta la prioridad número 1. La política de gobierno, la prioridad número 2, y la política pública, la prioridad número 3. En ese sentido. ¿Por qué en ese sentido? Porque dicen que yo debo de atender primero lo que me indica la política de Estado, la educación, el trabajo, la salud, como después entra la política de gobierno, que es el matiz, el nombre de integración de los objetivos locales, y la política pública son las acciones. ¿Qué es que la política pública podría entenderse como en parte de los programas presupuestarios? ¿Cuál es la política? Muchas veces creemos que la política son minocas, 200, no, la política es ¿qué vas a hacer? ¿Qué política se siguió cuando hubo el COVID? Se cierra el comercio. Esa es la política, no apertura. ¿Cuál fue la otra política? Cubrebocas y gel para entrar a cualquier lugar. Toda la educación a distancia, esas son bien las acciones, entonces vienen siendo, si dejan ahí. Y por lo tanto, la aplicación de recursos por clasificación. Entonces decíamos, a nivel nacional, ¿cuánto estamos gastando realmente en cada una de estas finalidades
y luego viene esa función, luego viene la subfunción del clasificador funcional. Vamos a estar gastando en ello hasta llegar a la actividad institucional. ¿Sí me explico? Entonces, esos son conceptos de gasto. Todo aquel gasto que no contribuye a esas tres finalidades, a esas funciones, esas subfunciones, y esas actividades institucionales está fuera de contexto. Por eso, si en una universidad un docente viaja a otra entidad por un congreso o por prácticas para los alumnos, tiene que estar ligado al concepto educativo. ¿Sí me explico? Si no, es observado ese gasto. Pero en fin, sigan. Entonces aquí estamos hablando de nuevo del presupuesto basado en resultados, y por eso entra la evaluación del desempeño. ¿Por qué evaluación del desempeño? A ver, si tú ya me dijiste que ves tu objetivo, tú me dijiste que vas a invertir este dinero, me dijiste que vas a hacer esto, yo quiero ver los resultados, pero nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo. Por supuesto, si tú estás en Jesús vas a decir que lo hiciste bien. Debe haber una evaluación objetiva, debe ser por un externo a la dependencia. No puede ser la propia dependencia. Es el externo que va a ratificar en el desempeño de qué? Del gasto, no de la dependencia. Del programa, no de la dependencia. Y eso lo podemos ver. Antes se decía, la letra con sangre entra. Y en las escuelas los maestros le daban el golpe, le jalaban el cabello a los niños, le daban el borradorazo y decían, eso no puede seguir, se cambió el paradigma. Ahora el alumno debe de estar en clase sin ser agredido. Pero luego cuando entra uno en primaria, ¿cómo los enseña usted a leer? Ma, me, mi, momu, pa, pe, pi, po, pu. Y después nos enseñan por favor. Ahora no, a los niños les enseñan a leer A, B, y ya no dicen A, B, dicen Z, y demás. Si usted tiene un pequeño se da cuenta. Entonces, cuando alguien entendió, como en el caso mío, por sí, en este caso, por mame, mi, y después juntaba, y ahorita me dicen, ayuda a su hijo a leer, pues yo no sé cómo se pronuncian las letras, le digo A, B, C, D, E, y él dice A, y cosas así que dice, no, ya no lo entiendo. ¿Por qué? Porque ya cambió, ¿sí?, el método, y eso es lo que se mide, el desempeño, que es el parte que es mejor desempeño un método respecto a otro método. ¿Sí se dan cuenta? Como cuando lavamos carro, como cuando hacen el mole, ¿qué pasa? Cuando hacen la comida, de repente en la sopa de arroz, alguien dice, oye, no me está saliendo, ¿qué hago? Pues ¿cómo lo hace así? Cambia de, haz esto, haz esto. Pues ese es el desempeño, o sea, esa es la evaluación, y evaluación es para mejorar, no para desechar, no porque me sale apermazado el pastel, dejo de hacer, yo me informo, y al siguiente va a salir el pastel bien. Estoy viendo el desempeño. Y si ustedes han comido hamburguesa en Burger King, en McDonald's, en Charlie's Jr. o en cualquier otra, se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque saben distintas. No voy a preguntar cuál es la mejor. Saben distintas. O las hamburguesas que hace tú o cualquier otra cosa. Saben distinto. ¿Por qué saben distintas? Si llevan carne, llevan lechuga, llevan... Porque la forma de preparar lleva un proceso distinto. Pero siempre saben igual. Porque están haciendo las cosas siempre igual. Recuerdo cuando estaba en secundaria y estaba en el taller de electricidad de Benito Juárez, y si seguíamos el diagrama y poníamos ese, entonces eran las resistencias, los resistores y eso, no eran tarjetas como ahorita, prendía el radio. O podíamos hacer un electroimán. Y recuerdo cuando iba en el electrónico a la casa, sacaban el diagrama y me daban diagrama eléctrico. Y lo recuerdan, ¿por qué? Porque es el proceso. Los componentes que haga va a ser el resultado de lo que voy a hacer. Por lo tanto, se va a medir el desempeño. Si se fija, la gasolina se mide el desempeño. No quise que esté mal, quise que se evalúe para decir sigue o no sigue con eso. Y contabilidad gubernamental, además de ser un clasificador para contabilizar, es un clasificador que nos permite el desempeño porque está ligado a la prevención. No sé si ya se ve claramente, por eso hablo de esos 3 niveles. Adelante.
Dentro del ámbito nacional y dentro del ámbito local, la referencia del marco legal lo vamos a encontrar en instrumentos que publican las entidades de planeación. En el caso del nivel nacional es la Secretaría de Hacienda, que saca los criterios para la estructura de los programas presupuestarios, y en el caso del Estado es el IPLANEA. En el caso de los municipios tendrían que ser los institutos municipales o las dependencias que tengan a su cargo la planeación. Y el marco legal que relacionan hacia estos programas presupuestarios parten desde la Constitución y las leyes que hemos estado refiriendo. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el reglamento de esta ley, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el acuerdo de la clasificación funcional, al que se refería el doctor Nezahualcóyotl, y el acuerdo por el que se emite la clasificación programática. Todos estos clasificadores ya en un lenguaje de información pública, de información de transparencia que tenemos dentro de los informes de avance de gestión financiera o dentro de la cuenta pública, nosotros los podemos identificar. Sin embargo, pues nos vamos a dar cuenta cómo existen otras normas, otras leyes, otros lineamientos que pueden incidir en este concepto de programa presupuestario. Y en el ámbito local tenemos de igual forma la Constitución, que nos habla de presentar al Congreso, a más tardar el 31 de octubre, los proyectos de la Ley de Ingresos y del Presupuesto, la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria, en el artículo primero, toda la normatividad relacionada a los procesos de planeación, formulación, aprobación, ejercicio, contabilidad, información y evaluación del desempeño del gasto público. Segunda fracción, las definiciones relacionadas a la programación presupuestaria, artículo 12, 14, 16, 17 y 22, relacionados al contenido, relacionados al concepto de programación y de presupuestación. Este es solamente una referencia de lo que los propios programas presupuestarios van a fundamentar en su contenido o en el desarrollo de estos propios programas. Y luego vamos a encontrar ya los conceptos relacionados a estos programas presupuestarios. ¿Por qué tocamos el tema de conceptos en los programas presupuestarios? Veíamos que el programa presupuestario definido en la propia ley de presupuesto y en el presupuesto de egresos nos define como la categoría programática presupuestal y relaciona a los ejecutores del gasto en la planeación del desarrollo en función de un presupuesto basado en resultados. Entonces, los conceptos relacionados a este programa presupuestario que aquí hacemos notar, pues lo hemos estado viendo a lo largo de esta plática. Y iniciamos con la programación y presupuestación. Referíamos que es en la ley de presupuesto, en los artículos 7, 8 y 9, que nos hablaba de este proceso y de estas fases. Y el artículo 10 ya nos va a señalar de la programación y de la presupuestación cuál va a ser el contenido. Las actividades que deberán realizar las dependencias del Ejecutivo, las entidades del Ejecutivo, para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño contenidos en el sistema de planeación y los programas que derivan del plan sexenal. Esto lo tenemos en el artículo 10. Si revisamos el artículo 11, vamos a tener el mismo enfoque, pero para los municipios. Si revisamos el presupuesto de egresos del Estado, vamos a encontrar que es aplicable para el Poder Ejecutivo, para el Poder Legislativo y para el Poder Judicial, para los órganos autónomos del Estado de Aguascalientes. Y lo mismo vamos a encontrar a nivel nacional para la Federación. Nada más aquí me gustaría hacer un comentario. Algo que dice, aquellos que van a realizar las dependencias. Quiere decir que aquí es algo muy importante, actividades institucionales. ¿Qué significa actividad institucional? Sucede en la composición, cuando empieza la auditoría de cualquier dependencia, voy a mencionar el autónomo, órganos públicos descentralizados del gobierno del Estado, que tiene como finalidad formar a personas, vincular, hacer investigación. Ahí están las actividades institucionales.
¿Qué dice la facultad que tiene DISEA? Que tiene cualquier institución en su reglamento constitutivo vienen las facultades. Y esas facultades van a hacer referencia a las actividades. Por lo tanto, las actividades se dedican al clasificador funcional. Ustedes miran el clasificador funcional que hace para la control gubernamental, se dan cuenta que todas las actividades están referidas a esos procesos. Viene siendo con la raíz de un árbol o del tronco de un árbol que lo vamos a la copa. Se las ramas, les dan ramitas y se van construyendo de esa forma de rama. Entonces se van ligando. Por tanto, ninguna actividad puede estar sujeta ni de contratación ni de gasto si no está enmarcada en el proceso. Entonces, ¿cómo es que la Universidad de Aguascalientes compra material quirúrgico? Si no es una clínica. No, porque tiene, en su proceso de formación, tiene prácticas de enseñanza y por eso está en la clínica didáctica. ¿Sí me explico? Pues entonces, el material que se adquiere para una cirugía dental, óptica o de cualquier otra cosa, no es con finalidad de curar, bueno, sí de curar, pero es la finalidad de enseñanza o de vinculación o de extensión. Si se dan cuenta, entonces por eso laboratorios de enseñanza, laboratorios de prácticas, laboratorios de atención, porque viene la vinculación, la extensión o la investigación. Lo contrario, no se podría gastar ahí. Entonces, ¿qué es el concepto de gasto que hace la universidad en material de algodón, halcón o alguna cosa? Debe ser el mismo que el concepto que hace el ISSSTE, el Seguro Social, en concepto de gasto sí, pero el programa presupuestario sería distinto. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque un programa presupuestario responde a una función educativa, a una función de vinculación y extensión, y un programa presupuestario responde a una acción de atención curativa de servicios de salud. Son dos funciones distintas, por lo tanto, son dos clasificados, contablemente, pero llevan dos ámbitos completamente distintos. Entonces resulta ser que si nosotros vemos los programas presupuestarios del gobierno federal, al buscar su estructura programática, vamos a dar cuenta cómo hay hasta actividades educativas en dependencias que no competen su función educativa, pero que depende de ahí alguna de sus funciones, o actividades de salud o otras cosas. En ese sentido, no traje de ejemplo, no quiero confundir, pero vamos entrando en materia que yo no puedo gastar, ni puedo programar nada que no esté en mi actividad institucional. Y de nuevo, objetivos, políticas, estrategias de metas basadas en indicadores desempeñados, desde desempeño contenidas en el sistema de planeación democrática y en los programas que se deriven del plan SECSETA. ¿Cómo están amarradas esas dos partes? Lo que yo la bisagra de una puerta. Adelante. Y retomando el concepto de programa presupuestario, los elementos que lo van a conformar, entendiendo por ejecutores del gasto los definidos en el artículo 3, fracción 15 de la Ley de Presupuesto, como las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los órganos autónomos, todos del Estado de Aguascalientes, así como los municipios y sus correspondientes dependencias y entidades que ejerzan el gasto público. Si revisamos este concepto de ejecutores del gasto, lo vamos también a encontrar en la propia ley de fiscalización. ¿Quiénes son sujetos a auditar? Pues aquellos que puedan hacer el ejercicio de un recurso público, ¿no? Entonces, ¿quiénes forman parte de la estructura del presupuesto del programa presupuestario? Todos aquellos que ejercen un recurso público dentro de la administración pública. Presupuesto basado en resultados, conjunto de procesos, herramientas que permite apoyar las decisiones presupuestarias. Una información que forman sistemáticamente, incorporan consideraciones sobre los resultados de evaluación, recursos públicos y que motiva a los ejecutores del gasto a lograrlos con el objeto de mejorar la calidad del gasto público, promover una adecuada rendición de cuentas. Artículo 3, fracción 39 de la Ley de Presupuesto. Este concepto se retoma desde la propia Constitución y tiene como objetivo pasar de una asignación de recursos inerciales a una asignación de recursos en función de resultados. Lo vamos a ver dentro de la exposición
ya final de la transparencia, cómo estos programas presupuestarios buscan ese objetivo y cómo entender que el presupuesto de egresos es una herramienta flexible de los ejecutores del gasto. Y digo flexible porque se puede modificar. Y se va a modificar en función de la suficiencia presupuestal y en función, debería de ser, de los objetivos obtenidos. En algunas entidades que nos ha tocado colaborar dentro del presupuesto de egresos, se tiene la idea de que el ejercicio se va a hacer conforme se aprueba en este caso por el ayuntamiento, para los municipios y después por el Congreso, o en el Estado directamente por el Congreso. Sin embargo, en el seguimiento que realizan las dependencias o entidades encargadas de la verificación del cumplimiento de estos objetivos, notamos que no se utiliza la herramienta del presupuesto como debería de ser para la obtención de estos resultados. Y se hace más bien en función de la asignación de los recursos que tienen o bien de las necesidades que de momento puedan surgir. La metodología de marco lógico vinculada al presupuesto basado en resultados, a la gestión para resultados, como la herramienta desarrollada. Aquí la ley de presupuesto y gasto público, en la fracción 36, la define desarrollada por CEPLAN, ahora y Planea, o Comupla, en los municipios, de la planeación estratégica basada en una estructura de solución de problemas o áreas de mejora, que permiten organizar de manera sistemática y lógica los programas presupuestarios y sus relaciones de causa, efecto, medios y fines. Quienes han tomado el diplomado de presupuesto basado en resultados van a estar más familiarizados con el concepto de metodología de marco lógico. Y vamos a entender que como resultado de esta metodología de marco lógico vamos a tener la matriz de indicador resultados, en donde, como ya lo ha referido en varias ocasiones el doctor Netza, tenemos un fin, vamos a tener un propósito, tenemos componentes en donde van a estar este programa presupuestario y finalmente tenemos actividades donde puede estar el programa institucional, donde puede estar el programa operativo anual o donde pueden estar las actividades que realizan ya cada una de estas entidades. Y la estructura programática definida en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y esto lo retomamos, que no es del mismo ámbito la norma, para el concepto, porque son instrumentos diferentes los que elabora el gobierno federal a los que elaboran los gobiernos locales dentro de la estructura de los programas presupuestarios, pero el objetivo es el mismo y el contenido debería ser el mismo. Lo define como el conjunto de categorías, elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que se efectúan los ejecutores del gasto para alcanzar los objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas presupuestos, así como ordena y clasifica las acciones de ejecutores del gasto para delimitar la aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de recursos públicos. Todo este concepto, si nosotros hacemos un análisis del presupuesto y damos un seguimiento a los programas presupuestarios, vamos a encontrar una clave presupuestal. Y esa clave presupuestal se va a determinar con cada uno de los clasificadores, nosotros conocemos, con cada uno de estos clasificadores, y nos va a permitir identificar hacia dónde se va dirigiendo el gasto con esta clasificación, ¿no? Con esta clave que tiene esa estructura programática. ¿Quieres comentar algo? No, puede que sí. Y el contenido que nos va a definir dentro de la federación en los criterios para la estructuración de los programas presupuestarios nos enumera y nos dice: oye, para poder hacer un programa presupuestario debes de tener la evaluación de desempeño del ejercicio anterior, debes de tener un diagnóstico del problema identificado, objetivo, indicadores de desempeño, metas, la vinculación al Plan Nacional de Desarrollo, una matriz de indicadores de resultados, y este ya va a ser secundario del programa presupuestario, si va a ser con un gasto corriente, o si va a derivar en un gasto de capital como proyecto de inversión. Los bienes y servicios a producir, las poblaciones o áreas beneficiarias,
el impacto o la contribución de estos a los objetivos sectoriales o transversales y las previsiones del gasto de acuerdo a su clasificador por objeto de gasto y demás clasificaciones. Y ahorita de la intervención vemos cómo le da seguimiento cada una de estas entidades a este contenido. Así es. Nomás lo regresamos un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poco más. Ahí. Fíjense en esta lámina que se comentó. Si está resaltada una cosa en negra y otras cosas en rojo. Hablamos de etapa de planeación, de la etapa de presupuestación y de la etapa de ejercicio del gasto. Lo voy a leer a revés. Aquí está, habla de la planeación del desarrollo, habla de la programación presupuestaria, habla del ejercicio de gasto y habla del presupuesto basado en resultados. Que dice que aquí diga, en el programa presupuestario, la ley de planeación, la ley de responsabilidad, lo que son la ley de adquisiciones y lo que es el control gubernamental y la ley también de responsabilidad civil. Sigan, aquí está conectado todo. Vean cómo en este apartado, en esta definición, sin que lo hagan explícito, de manera implícita, están las tres leyes que hemos marcado. Los tres aspectos. Por decir, categoría. Porque es una categoría. ¿Cuál es la diferencia entre una categoría y un concepto? Un concepto es de uso común. El vaso, la silla, la mesa, son conceptos y devienen de un idioma. Una categoría es aquella que requiere ser definida. Un balance, un activo fijo, un activo circulante. Si yo digo, oye, dime, llego con una persona que no sabe contabilidad ni nada y digo, dime en tu casa cuál es tu activo fijo y cuál es tu activo circulante. Me tengo que explicar qué es eso, ¿sí me explico? Hazme una balanza de comprobación. ¿Qué es eso? Si sigo balanza, pues me imagino a la que está así y tienes los dos platitos, ¿verdad? Porque es una balanza de comprobación, que es un activo fijo, que es un pasivo, que es capital. ¿Se dan cuenta? Categoría, pues, es que se construye, pues sí, el programa presupuestario es una construcción, no es de uso común. Y como construcción lleva lo programático y lo presupuestario. ¿Para qué? Que permite organizar en forma representativa y homogénea. ¿A quiénes? A todos los ejecutores del gasto. Lo que decíamos, de forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los ejecutores del gasto. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal y el Plan Municipal tienen ejes. Ahorita me voy al más sencillo, al Plan Nacional. ¿Cuántos objetivos tiene el Plan Nacional? 3. Gobierno, económico y social. ¿Cuántos serían sus 3 programas presupuestarios que derivan del Plan Nacional? 3. Y todas las dependencias tenían que alinearse y todo el gasto a esos 3 objetivos. Sin embargo, como un árbol, que tiene un tronco, tiene 3 ramas, salen las otras ramitas. Pero los ejecutores del gasto de gobierno entra tan dependencia. Los organiza ahora más pequeños por ramos, en cierta forma. Las ramas, no uso el término ramos porque se puede confundir con la clasificación, con las ramas del árbol, y como tal hago los programas sectoriales. Y esos programas sectoriales son los institucionales, por lo tanto, el institucional mío tiene que estar conectado con el otro institucional, con la otra institución para lograr ese objetivo. ¿Qué pasa si yo corto una rama del árbol? Pues se caen todas las ramitas y lo demás. ¿Qué pasa si corto una ramita pequeña? Nada, sigue el árbol y se nota. Y si corto una hoja, menos se nota en un momento determinado. Entonces, el programa presupuestario nos ayuda, por lo tanto, a cumplir los propósitos y fines susceptibles de ser medidos y responder a la seguridad de la planificación del desarrollo. Entonces, gobierno federal, estatal y municipal marcan de acuerdo a su marco legal, a sus funciones y a lo que pueden desarrollar. Por ello, dice, se cuantifican lo que se necesita
como en las que hacen hamburguesas, cuantifican, y si hacen la misma proporción y hacen la misma mezcla, el resultado será el mismo. Por eso hay programas nacionales. Supone que si cada entidad hace exactamente lo que responde a hacer, se logra el objetivo nacional. Pues entonces, ¿por qué si es el mismo programa? En Chiapas funciona de una forma, en Nuevo León de otra, en Sonora de otra, en Yucatán de otra. Porque quienes operan el programa le ponen una variante. Imaginen que llegamos a una tienda de hamburguesas que es estandarizada. Pero el cocinero dice, le voy a poner ahora este condimento hierbabuena acá para que sepa mejor. ¿Va a cambiar el sabor? Simple y sencillamente. O le voy a poner, en lugar de esa cantidad de sal normal, le voy a poner sal de ajo para que a ver si da un poquito, pues va a cambiar el sabor. En lugar de dejar la cocción, a lo mejor si dice 1 minuto, la dejo 2 minutos para que, o 1 minuto 15, para que quede más doradita la carne, pues ya cambió. Entonces, ese es el riesgo que tenemos, que al no entender los operadores del gasto, y al ver el gasto del FIEMS, de Fortamun, del FAFER, de todos estos, como un presupuesto de ellos, cuando lo que tienen que hacer es como un empleado de estas empresas, hacer y seguir un manual de procesos, y un manual de procedimientos, y si hace siempre lo mismo, el resultado va a ser lo mismo. Yo por eso a mis equipos de trabajo digo, bueno, los errores son lógicos. Hay que revisar cómo lo haces y el resultado va a cambiar. Con lo que cambies, se modifica. Por eso cuando estudiamos en la universidad decían diagrama de flujo o diagrama de sistemas. Y si yo hago un proceso distinto en mi celular, ya no obtengo el resultado. Si hago un gesto distinto en el teléfono, sale otra cosa. Dice, si haces así, sale esta pantalla. Si haces así, esta pantalla. Si haces este movimiento, esta otra pantalla. Y si tiene un código en mi teléfono y pongo un número que me equivoque, ya no se abrió. Oye, pero es que no me equivoqué en uno de 8. ¿Se abrió? Así sucede. Por eso se abre el presupuesto basado en el resultado como un objetivo. Y por eso se dice, bueno, está comprobado lo que estás diciendo, ¿en qué te apoyas? Para yo tener certidumbre del gasto. No puedes estar a la prueba en las cosas, todos los contenidos. Y fíjate, pues, el contenido del programa presupuesto es muy sencillo. Pero, conforme bajamos de nivel, se complica. En la evaluación de desempeño y ejercicio anterior, quise que yo, Congreso del Estado, mi presupuesto de egreso, tiene que estar comprobado de las evaluaciones del gasto. Para decir, este programa lo sigo o ese programa lo desecho. ¿Sí me explico? ¿Cuántas cosas hemos desechado en nuestra casa? Zapatos, camisas, pantalones, una cacerola, una cuchara, porque ya no nos da el desempeño, es decir, ya no sirve. O cambiamos de carro, si hay la posibilidad, o cambiamos de teléfono o de cualquier otra cosa. ¿Para qué? Porque esa evaluación me permite fundamentar el diagnóstico. El diagnóstico va en camino, no a que me digas cómo está. ¿Se está logrando lo que quieres o no se está logrando con el procedimiento? Simple y sencillamente. Cuando nos enfermamos, tómate la pastilla, oye, no me siento bien, cambia el proceso. ¿Cuál es el objetivo? Pero el objetivo, yo parto del objetivo para nosotros dos, que es el presupuesto de hacer un resultado. Y los indicadores que no profundizo, que son los que indican, para la redundancia, el desempeño. De repente, en sociología planteamos temas con la CEFER, que es muy sencillo. Oye, ¿qué es la calidad? ¿Qué trabajador es productivo? Cuando uno trabaja en una empresa, decimos, oye, vamos a ver tu nivel de productividad. Y para alguien voy a decir, bueno, este empleado es muy productivo porque me hace 10 pantalones al día y este es muy productivo porque me hace 7. Sería objetivo esa ¿cómo ven? Si una persona hace 5 y otro hace 10 pantalones al día, habla. ¿Es más productivo el que hace 10 que el que hace 5? Digo que sí. Pero decimos, bueno, pero luego si checamos eso, a la hora de control de calidad, el que hace 10, resulta ser que 3 tienen fallas. Y el que hace 5, pasan sin ninguna falla. ¿Cuál es más productivo? El que hace 5, porque los otros 2 hay que desarmarlos y a lo mejor se tira se desperdicia. Entonces, ojo, por eso los indicadores de desempeño son muy claros. Te miden cuál es el desempeño y
siempre hay que construir los conceptos, no es un indicador directo, que es un error cuando se comete, pero ahorita no concluyo porque muchos de ustedes ya lo conocen o algunos no han conocido que es DAMIR. Ahí tenemos que platicar sobre ese tema, pero lógicamente nos van a indicar, es como en el carro el nivel de gasolina, de aceite me va a indicar cuál es la meta, qué quieres lograr, cuánto quieres lograr, y la clave, vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo, si es a nivel estatal el presupuesto, vinculación con el plan municipal y vinculación con el plan municipal. Y de ahí derivamos la vinculación con programas sectoriales. La matriz de indicadores de resultados, que como decía Cristian, lleva un formato muy lógico: fin o función, propósitos o subfunciones de control gubernamental, componentes, precisamente que sea la siguiente etapa, o las actividades institucionales, que son los bienes y servicios a producir. Sí, es muy claro. DAMIR, las actividades son los bienes y servicios a producir por el programa. Y a partir de ahí definir a qué población voy a atender, qué impacto se va a tener con los objetivos transversales o derivados del Plan Nacional, del Plan Estatal y del Plan Municipal, y qué previsiones de gasto voy a hacer de acuerdo al clasificador por objeto de gasto y demás clasificadores que señala Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y aquí está más raro. Y si en un ejercicio de auditoría o de fiscalización resulta ser que no hay una evaluación, no hay objetivo, no hay indicador, no hay metas y no está vinculado, entonces ¿cómo estoy sosteniendo el gasto? Eso podría considerarse como desviación de recursos. Sí. Y precisamente aquí se ve un ejemplo, digo, para pasar de la ley a algo real. Sigan dice, estructura programática a emplear en el proyecto de presupuesto de egreso 2022. ¿Quién lo autoriza? La presentación a la Cámara de Diputados en cumplimiento al artículo de la fracción 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Sanitaria. Junio 22. Gobierno federal no da un paso, no puede generar un presupuesto de egreso si no tiene una estructura programática. Pregunta: Aguascalientes, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, en su presupuesto de egreso tiene una estructura programática. ¿Tiene Su estructura programática. El municipio de Aguascalientes, Asientos, Rocío, Tepezaca, yo tiene su estructura programática realizada por cabildos. No. Entonces, ¿cómo están haciendo el gasto público? Por inercia. Y desdibujado de lo que es un proceso de planeación. ¿Quién está incumpliendo la ley? Los propios diputados de todas las entidades de la República Mexicana, si es que no tiene esta estructura programática. Porque, como lo comentaba Cristian, la ley federal tiene su espejo a nivel estatal y debe hacerse. ¿Y qué regula esta ley? Que establece los programas presupuestarios. Adelante. Y ha habido que a nivel local establecen los programas, está en nuestra ley los programas presupuestarios. Y en este caso, que habla de clasificación funcional, categorías programáticas, habla de elementos programáticos, habla de fin, propósito, componente activo, habla de una matriz de indicadores con objetivos, 5 metas, verificación, no va a profundizar en eso. Habla de programas presupuestarios, aquí está el programa presupuestario. Habla precisamente de proyectos de integración. Entonces me brinco esta, para que vean que sí está, y está en este documento adelante. Aquí estaría muy claro. Aquí está muy claro. El gobierno federal no puede gastar, ni puede ejercer un recurso si no tiene una estructura programática. ¿Y cómo se integra la estructura programática? Empiezan las categorías programáticas, los segmentos programáticos y las acciones a promover. Finalidad, función, subfunción y actividad institucional, contabilidad gubernamental. MIR, fin, propósito, componente, actividad, materia, indicador de resultados. Evaluación, PBR, evaluación de resultados, se evalúa aquí. Pero lo que diga a la actividad con segmentos programáticos del programa presupuestario. Mi programa presupuestario me va a decir los instrumentos de seguimiento del desempeño, que aquí vemos, instrumentos de seguimiento, ¿quién es la unidad responsable?
¿Cuál es el objetivo, el indicador dinámico? ¿Para qué asegura la verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el programa presupuestario ha existido en México desde que se estableció el PBR. En México estableció desde que se hizo casi la contabilidad gubernamental. ¿Por qué no lo hemos aplicado? Porque desconocemos. ¿Y qué labor se tiene que hacer? Por eso, esta práctica que estamos dando. Primero, saber que existe. Segundo, empezar a instrumentar un mecanismo para que se haga en nuestra entidad el presupuesto basado en resultados, pero sobre todo se hagan los programas presupuestarios. ¿Qué diferencia marca existencia o no existencia de un programa presupuestario? Pues precisamente alinear nuestro proceso de fiscalización, nuestro proceso de seguimiento, nuestro proceso de evaluación y ser, como lo dice el artículo de la Constitución, eficaz, eficiente. Y por otro lado, si se dan cuenta, el establecer este mecanismo, pues nos estamos dando cuenta que sí existe en el contexto nacional. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarlo a nivel estatal. Y muchas dependencias lo tienen, pero ¿qué es lo que sucede? Se confunde el programa presupuestario con la etiqueta del gasto. Son dos cosas distintas. Yo voy a hacer una paella, o la carne asada que he dicho, o la hamburguesa. Ese es mi programa presupuestario. Pero yo digo, por ejemplo, gasté en cebolla. Gasto de cebolla, gasto de carne. No, ese no es el programa presupuestario, esa es la actividad. Y entonces sí, vamos a optimizar los recursos y entonces sí podemos hacer un ahorro y vamos a poder hacer una fiscalización. Adelante, Cristian. Pero si digan, pues aquí está claramente abierto lo que es la composición del programa presupuestario. Adelante, Cristian. ¿O comento? ¿Y esto qué sucede? Lo vemos precisamente en forma de aportaciones para las entidades federales y municipios. ¿Qué nos dice la ley? Ahí tú tienes un gasto directo y un gasto etiquetado. Si yo mezclo mi recurso municipal con el recurso federal, tiene que ser auditado, como si fuera federal. Si yo mezclo mi recurso del municipio con el estado, es igual, se convierte en estatal, o si mezclo 2, 3, se convierte en federal. ¿Cuál es el error más común que tienen los ayuntamientos? Que utilizan el recurso federal como una bolsa de dinero para hacer su obra. Y eso está mal de entrada porque se perjudican ellos. Porque entonces su directo municipal no está limpio, tiene que ser ejercido de acuerdo a la normatividad federal. Por lo tanto, es que voy a hacer un pavimento en este fraccionamiento, pero no está en polígonos de pobreza y me limita, en fin, o en Fortamun. Oye, es que tu error fue tuyo. Tú habías hecho el pavimento en esa calle con tu directo y vas a usar el federal para hacer esta otra calle. ¿Para qué lo mezclas? Con un centavo que mezcles, se convierte en federal. Así decirlo. Y aquí lo vemos. Si ustedes entran a la transparencia presupuestaria te va a hablar de los programas, presupuestarios de los programas federales, donde viene qué hace, sus indicadores, y te va a indicar quién lo hace, cuál es la unidad responsable, si le ponen el gráfico anterior, a qué contribuye, qué entrega, cuántos proyectos de inversión, que no es el programa presupuestario. ¿Cuántos proyectos de inversión hay aquí? 1569. No son 1500. ¿Qué pasa en Aguascalientes, en Zacatecas? Que confundimos el proyecto de inversión con el programa presupuestario. Eso no es así. ¿Sí? Y están los resultados. ¿Cómo va el resultado? De seguimiento. Adelante, Cristian. Y de ahí, ¿cómo construir un futuro? Es lo mismo, es otro programa, puede ser un presupuesto de cuánto ejerce. Si dijeron, aquí son millones, 20.476.738.113 pesos. Es el presupuesto. Y se modificó a 20.142.965.216 pesos. Eso es lo que vale este programa. Y podemos considerar que Joven Construir un Buen Futuro es un programa presupuestario. Si digan como tal, ¿quién es la unidad responsable? ¿A qué contribuye? ¿Qué entrega? ¿Cuál es su resultado? Y en qué desempeño.
¿A qué contribuye? Dice, a la incorporación de jóvenes de 18 a 21 a las actividades económicas a través de incorporación en el trabajo mediante la conexión con unidades económicas. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la teoría de cambio? Dice, bueno, si un joven no ha estudiado, no va a conseguir trabajo. O si alguien no tiene experiencia de trabajo, no va a conseguir trabajo. Fíjate, y luego es una mezcla, y si no trabaja no se puede pagar los estudios. El pretexto es muy sencillo, la gente que no está trabajando ni estudiando, lo vinculo con la empresa, con organización, y después de que ha sido capacitado un año, probablemente se quede con él la empresa. Y si no se queda la empresa con él, tiene una carta de presentación para ejercer ese trabajo en otra empresa. Ese es su objetivo, ligar a los jóvenes con el trabajo. Entonces, ¿qué es fomentar el empleo en los jóvenes? Ese es su objetivo. Secundariamente, si logras eso, ¿qué haces? Haces que personas no ande de vago o sin hacer nada, deja de fumar o de tomar menos por esas horas, empiezan una serie de situaciones. Pues ese es el objetivo, contribuir. ¿Y cuánto estamos distribuyendo? 20.436 millones. ¿Cuánto es el presupuesto del gobierno del Estado? Al límite de 30.000 millones. Tiene un solo programa, tiene ese recurso que tiene todo, casi prácticamente todo Estado Aguascalientes. ¿Cuánto tiene el municipio de Aguascalientes? 3.000 millones. ¿Sí? Tiene más, casi 7 veces lo que es 7 veces lo que tiene el municipio de Aguascalientes en programa federal. Y es como no se tiene el programa presupuesto como ese conjunto, y todos tienen su MIR, sus indicadores. Esta información de transparencia presupuestaria la quisimos compartir con ustedes porque dentro de la fase de programación y presupuestación, como lo comentaba ya el doctor Mesa, estas fases no van incluidas en los elementos que la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Finanzas entregan al Congreso para su aprobación. Esa fase son internas dentro de la propia administración pública. Y luego, entonces, en las clasificaciones, que es la que nosotros identificamos como programática, funcional, es en donde podemos ver hacia dónde va dirigido el gasto según esa clasificación. Pero hay instrumentos de transparencia que sí nos permiten conocer ya sea la evolución, el avance o el seguimiento que se le está dando a estos programas presupuestarios. A nivel federal es en la página de transparencia presupuestaria en donde nosotros podemos hacer seguimiento de estos programas. Y lo podemos hacer particularmente en el caso del órgano superior para los recursos que tienen injerencia en el estado de los municipios, ramo 33, o incluso en aquellos convenios o subsidios que son suscritos por las entidades ejecutoras del estado o del municipio. Y esta referencia que nos hace del avance en el programa de FAFER lo vamos a encontrar hacia los recursos que radican en el Estado. Esta parte es solamente de transparencia. Además, hay un cumplimiento normativo. Hay un cumplimiento normativo que está dentro de la propia Constitución, en el caso de la Federación y dentro de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para informarlo trimestralmente. Esto con independencia del informe trimestral que nos señala la propia Ley General de Control Gubernamental. ¿Por qué? Porque el contenido de esta información va más en función precisamente de lo que fue aprobado o de lo que fue presentado a la Cámara de Diputados o al Congreso y lo que se está llevando cada trimestre. Cada trimestre. Nos regresamos a ustedes para avanzar eso que dijiste bien. Sí, sigan en no, adelante. Sí, ¿a qué contribuye? Contribuye a promover las finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles mediante la transferencia de recursos. ¿Cuál es el objetivo pues, del FAFER? ¿Lograr qué? Finanzas sanas. Y ustedes que se han auditado FAFER y eso, ¿en qué se preocupan los municipios? Por el pavimento, por el agua, por el pago de la policía. ¿Están logrando las finanzas sanas o no? En ese campo. Ese es el objetivo. ¿Y por qué finanzas sanas? Para que no sean finanzas deficitarias. Aquí dice que no toda la libertad de invertir ese recurso, agua, drenaje, pozos,
un policía, bueno, se combinan los tres, cada uno tiene una función distinta, entonces me escanean los tres, aquí nomás ejemplifica así. Pero eso me ayuda a mis finanzas. Es que cuando recibo un subsidio, cuando me da dinero, bueno, contribuye a mis finanzas, sí. ¿Cuánto contribuyó? Y en cambio municipios o el gobierno del estado dice, ¿en cuánto contribuyó a sus finanzas? No está indicado. Ese es el objetivo. O el que sigue. A diferencia del otro que nos decía el siguiente programa, a incorporación de jóvenes. ¿Cuántos jóvenes incorporó este programa a la actividad productiva? ¿Y el que sigue? Así. Pero digan, es una mezcla, son dos objetivos distintos. Ojo, los programas pues tienen un objetivo y eso es lo que se debe de ver. Y si no se está logrando eso, diría yo, bueno, no se coloca el secar, pero no es propiamente un desvío, pero no se está cumpliendo con el presupuesto destinado para esa. ¿Cómo se califique? Ahorita no me puedo para indicar. Adelante. La reflexión es solamente retomar que este seguimiento que se hace dentro de la propia Administración Pública Federal o en el ámbito local, en la primera parte a través de la Secretaría de Hacienda, en la segunda a través del IPLANEA, se enmarca en un informe que a ustedes les hacen llegar, en el caso local, en el informe de avance de gestión financiera, la reflexión que habla o nos refiere hacia las metas, objetivos y el avance del ejercicio de recursos en función de estos objetivos, tendría que referirse hacia todo lo que hemos hablado, que es esa planeación, programación y presupuestación. En el caso del Estado, como lo refería Nelsa al principio, en el contenido, en el Estado es mucho más limitado, pero la diferencia es que aquí lo vamos a encontrar dentro de la propia ley de presupuesto en el artículo 17, y el contenido de estos programas presupuestarios va a ir más en función al mismo que señala la propia ley de fiscalización que debe estar dentro de los informes de avance de gestión financiera. Resultados de la evaluación del desempeño anterior, mismo concepto que teníamos en la federación. Objetivos, indicadores de desempeño, metas y todo conforme a la metodología de marco lógico retoma conceptos del programa presupuestario de los criterios de la federación. Bienes y servicios a producir o servicio administrativo de apoyo retoma también lo referente a los servicios o bienes que señala la clasificación federal y las previsiones del gasto de acuerdo al clasificador por objeto y demás clasificaciones, apegándose a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, la conclusión es prácticamente un programa presupuestario de ámbito nacional. Tiene el mismo contenido que el estatal o el municipal, estatal y nacional tendría el mismo contenido que el nacional. Y así como teníamos en transparencia presupuestaria el seguimiento que ya los ejecutores del gasto informan, incluyendo los ejecutores, por ejemplo, al Estado o los municipios, en el caso del ramo 33, a través del sistema de recursos federales transferidos, estas entidades están informando el recurso. Y es a través del informe que se presenta a la Cámara, al Congreso de la Unión por parte de la Secretaría de Hacienda, que podemos ver el anexo referido a las finanzas públicas, en donde toda esta información se le da un seguimiento trimestral. Misma situación que pasa con el informe de avance de gestión financiera para el caso del Estado, los municipios y los órganos. Aquí donde empieza a veces una visión equívoca de algún funcionario público, porque si vemos 25 dependencias del gobierno de Estado, pues hay 25 programas presupuestarios, y si nos alineamos, si el plan estatal de desarrollo pues, estuviera alineado al plan nacional, ¿cuántos sectores serían? 3. Segoba que construye a gobierno, administración a gobierno, obras públicas a 4, patronato de feria a 4, ICA 4, CEDES, y así podemos clasificar en 3 grandes grupos de actividades en cuanto a su concepto de gasto, y sus actividades deberían de contribuir a esos objetivos. La presentación de estas láminas busca compartir con ustedes la transparencia que tienen los propios ámbitos. En el caso del gobierno federal, transparencia presupuestaria lo hace por ramo, lo hace por programa, lo hace por su clasificación programática, por el nombre. Es decir, es muy amigable si queremos darle un seguimiento. No con ello significa que esté abonando a los objetivos de ese programa presupuestario. En el caso del Estado,
la información, si la queremos buscar, donde se le da seguimiento, porque tiene la facultad, que es el Instituto de Planeación, lo que vamos a encontrar únicamente, como lo refiere NETSAP, son dos informaciones: la matriz de indicador de resultados y la ficha de indicador de resultados. Pero sería ya menester de cada uno encontrar en esta matriz de indicadores que lo está haciendo, en el caso del Estado, lo hace por ejecutor del gasto, y de ahí va a tener tantas matrices como programas presupuestarios. Entonces vamos a encontrar un ramo, vamos a encontrar su alineación institucional y vamos a encontrar esta parte que es la herramienta que la propia ley de presupuesto señala, el programa presupuestario. El programa presupuestario 00341, apoyo a la población vulnerable, con una unidad ejecutora, que sería la responsable, y luego ya viene su alineación, es decir, el cumplimiento al marco normativo del contenido que tiene este programa presupuestario. Y luego, este programa presupuestario ya en la configuración de la MIR, de acuerdo a su nivel, los indicadores que cada uno de estos va a tener. Este programa presupuestario es solamente la constitución de su matriz de indicadores de resultados. Es únicamente, no es el contenido, porque hay una fase que es la programación que está dentro de cada una de las entidades, y esa no está a la disposición del público en general, o no la localizamos, pero sí va a estar el seguimiento al ejercicio de esos recursos y el seguimiento al cumplimiento de estas metas y objetivos. Dentro del propio gobierno del Estado vamos a encontrar en transparencia, en el apartado rendición de cuentas, informes trimestrales, la información que a ustedes les hace llegar por un cumplimiento normativo. Dentro de ese cumplimiento vamos a encontrar la información programática, también contenida dentro de la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, y vamos a encontrar indicadores, programas y proyectos de inversión y gastos por categoría programática. Cuando nosotros revisamos, ya este anexo es por un cumplimiento a los lineamientos que emitió el órgano superior, podemos identificar o podemos darle la búsqueda a este programa del cual habíamos visto su matriz de indicadores de resultados. Un programa, Población al Apoyo Vulnerable, que tiene destinado un ejercicio de 23.090.000 pesos, 23.090.992 pesos. Y retoma ya los conceptos que traía dentro de su matriz de indicadores de resultados, ¿no? Este concepto lo que nos va a permitir es ver cuáles son los indicadores, cuál es la descripción y cuál es la meta para cada uno de estos. Sin embargo, es a través del informe de avance de gestión en donde van a informar del cumplimiento a cada una de estas metas. Y ya como lo comentaba el doctor Nezahualcóyotl, es la evaluación interna la que dentro del IPLANEA pudiera determinar la prioridad del gasto o la adecuación en función del cumplimiento de ese objetivo, o bien una evaluación externa que realmente proporcione la información a la entidad de cómo se están llegando a los objetivos, o si realmente se están llegando a esos objetivos que plantea el programa presupuestario. Entonces, quisimos dejar estos 10 minutos finales por si había alguna duda o para reforzar algún punto en particular. Como cerrando el curso, pues dice, bueno, nuestra práctica, ¿cuál es nuestro objetivo? Es que ustedes conocieran qué es un programa presupuestario y cuál es la importancia del programa presupuestario para un proceso de fiscalización, un proceso de planeación del gasto público. Y ese es nuestro objetivo, por eso nos fuimos muy enfáticamente a reiterar el programa presupuestario, la parte que compone y cómo se estructura. No les enseñamos cómo construir un programa presupuestario porque no es el objetivo del curso, tampoco cómo evaluar un programa presupuestario porque no es el objetivo del curso, sino diga que en un proceso de auditoría, de seguimiento, de fiscalización, también, y aquí se da la reflexión que quisiera ver con ustedes, si inicia con la aprobación del gasto, con la asignación del gasto,
o inicia con el proceso de adquisición y compra. La cuestión, en esa línea de tiempo tenemos que fijar en dónde nos ubicamos para hacer los programas. Por lo siguiente, me voy a decir por qué. Si nosotros revisamos este ejemplo, dice aquí, el siguiente ejemplo, nos dice: cuarto reporte trimestral de avance, objetivos y metas del programa presupuestario 2021, anexo 3. Apoyo a la población vulnerable, Secretaría de Desarrollo Social. Porcentaje de ejercicio del gasto, 70.51%. Eje, Aguascalientes educado, integrado y equitativo. Programa estratégico, apoyo a la población vulnerable. Objetivo, programa estratégico, apoyar a la población vulnerable y en situación de pobreza a través de la entrega de apoyos en especie para que atiendan las carencias o necesidades. Línea de acción, atender en forma directa a las personas solicitantes. Indicador, porcentaje de población en estado de vulnerabilidad por ingreso. ¿Y cuál es la meta? Fíjate, aquí ya empezó algo cuestionado. Bueno, tú me vas a apoyar a la población vulnerable con 23 millones de pesos. Tu indicador no es porcentaje de población, es porcentaje atendida respecto a la población atendida. Sin sentido. O población atendida respecto a la solicitada. Pero el porcentaje de población de vulnerabilidad no es resultado de este programa. El programa es para atender. ¿Qué dice aquí? Apoyo a la población vulnerable. Y se llama apoyo. Entonces, ¿cuántos apoyos vas a dar? ¿Sí? Y aquí es la meta. Dice, indicador, porcentaje de población en estado de vulnerabilidad por ingreso, mide la proporción de población que presenta carencias, método de cálculo, número de personas en carencias, entre total de población. Pero ¿cuál es un indicador del programa? ¿Está dando resultado? Realmente es como cuando vemos el siguiente porcentaje de avance. Como dice, porcentaje indicador, porcentaje con vulnerabilidad por carencia, descripción, mira descripción, pero hubo un avance del 100.47%. ¿Cómo interpreto ese 100.47%? Que aumentó un 47% la población con vulnerabilidad respecto al 100 que recibió el Estado. ¿O qué me indica este indicador? No sé si se explica. O sea, no vamos a hacer un análisis de ello. Pues está claro que aquí hay algo, dice línea base, 58.2%, valor 100, 31 100. Programa operativo anual, pero no me está diciendo realmente su avance. Realmente ese gasto en qué se ejerció. Si yo fiscalizo, voy a ver que sí están los recibos, que sí está el apoyo, está la foto, está todo. Pero estás obteniendo el resultado y cuánto se movió el resultado del eje en su conjunto. Si lo comparo con el programa que vimos del gobierno federal, voy a hacer esto. ¿Y cuántas personas se tiene, cuánto reduzco? Pero aquí no me está indicando eso. Y así mismo por de actividades, si vemos aquí, porque vamos ahí viendo, pues que hay esas ganancias. Pues bien, hasta aquí nosotros terminamos nuestra charla. Espero que sea de utilidad y que les permita en lo sucesivo pues ir viendo precisamente cómo el presupuesto debe de ser amarrado a través del programa de presupuesto. No sé qué les pareció, algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. Nos afectó un poquito el calor, se prendía el aire y se apagaba y eso no es somnolencia a todos. ¿Qué opinan de este tema? ¿Qué opinas? ¿Qué sobre el tema? ¿Yo? Sí. No, pues interesante. Bueno, se dan mucho los casos de programas, fondos federales, que caen en gobierno del Estado, por ejemplo, en algunas dependencias, pero que no se puentea el recurso con la Secretaría de Finanzas. Entonces no los registran como programas presupuestarios. Al no estar registrados, muchas veces los combinan o los meten dentro de programas presupuestarios de carácter estatal y combinan a veces los recursos, los impactos. Así es. Y eso a veces puede invisibilizar el recurso, no sé, ¿cómo se dice? No queda claro
qué es lo que se impactó con el recurso estatal y qué es lo que se está impactando con el recurso federal, porque hay una combinación. Exactamente. Y no queda claro que es una mezcla de recursos para lograr un objetivo, como los pasos que decía de carretera federal con convivencia y vialidad urbana. Sí, es que muchas veces evaden, o sea, o no lo reflejan, o no lo cuentan con finanzas, o no crean un programa presupuestario, o hacen una partida en planeación para evitar que, por lo mismo, la rapidez que quieren que caiga el recurso. Pasa mucho, tengo un ejemplo, el caso del Instituto de las Mujeres, que es donde estoy elaborando hace algún tiempo. Yo llevaba las mías de ese instituto, y muchas veces lo que pasaba era que, como era un programa federal, tenía que llegar muy rápido, o urgía que llegara el recurso, y a veces cuando llegaba a finanzas podía hacer que el recurso se prolongara hasta junio. Y en cambio, como la regla de operación no marcaba que lo tenía que llegar a finanzas, por ejemplo, llegaba directamente al instituto. Entonces no se registraba dentro de planeación y lo metían como una parte del presupuesto estatal en otro indicador. Entonces ahí lo que sucede, que se invisibilizaba, o sea, con lo poquito del Estado se reflejaba todo lo que se hace con lo federal. Entonces Y ahorita que estás en esta área de fiscalización, ¿qué opinas? ¿Es correcto o es incorrecto? Es incorrecto, entonces hay que hacer una recomendación. ¿Qué opinas? ¿Y ustedes qué opinan? ¿De Pues, los presupuestos o qué vimos? Pues es un tema interesante y más que nada que se sabe de dónde parten por ejemplo, el programa presupuestario y que debe de llevar una secuencia y un orden, de que no se pueden hacer cosas o inventar cosas si no están escritas en un plan nacional de desarrollo, en un plan, y que la verdad pues sí, a veces se desconocen y no saben ni por qué. En el primer tema que se hablaba de finalmente lo que se quiere lograr con los programas, ¿verdad? Que se piensa uno y se crea unas especulaciones de que son formados o se hacen para cierto fin, con cierto fin, y resulta que es todo lo contrario, o sea que es para, por ejemplo, pues igual de los puentes o las guarderías o cosas así que pues tienen otro fin, pero que muchas veces por desconocimiento pues no se sabe, y la verdad que a mí me parece muy interesante. No, y lo interesante, PBR viene a cerrar el ciclo. Bueno, si hacemos una línea de tiempo, empezó con la creación de áreas de transparencia, de fiscalización, de los años 90 del siglo pasado, y se está haciendo con un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal anticorrupción que van a estar vigilando mucho esto del PBRC en ese sentido. A veces no, porque supone que esa forma transparentamos y organizamos, sí. Ahora también no puede ser, bueno, pienso que puede ser un problema estructural por las mismas alineaciones, Sí. tanto el plan nacional como los planes municipales y el estatal, que a veces no están bien estructurados, sus planes no están bien hechos. Al momento de ver las líneas de acción, los indicadores que manejan primeramente los planes de desarrollo, no puedes alinear los programas, es muy complicado, porque ves un programa y lo quieres alinear de acuerdo a lo que buscas y no encuentras dónde alinearlo. Entonces lo metes en el más parecido y ese puede ser un problema a la hora de generar resultados. Así. También se puede hacer mucho. Quiere decir que cuál sea la recomendación que debe de hacer estas áreas de fiscalización de las entidades, señores, cuiden sus planes y programas, o bien hacer sus actualizaciones. O sea, a veces hay un dicho en México: compra como rico y te lo dará como pobre. Compra como pobre y te lo dará como rico. O sea, porque la durabilidad no es mucha. No sé si habían escuchado ustedes ese dicho. Y a veces las áreas de los ejecutivos no le dan importancia a ese proceso, que es lo que va a justificar su gasto, lo que va a transparentar y lo que va a evitar muchas observaciones. Y estoy seguro que en cuestión de algunos lustros o décadas, ya este tema va a estar tan amarrado que ya todas las auditorías y seguimiento de inversión y gasto público va a estar amarrado ya con ese proceso. Precisamente en Naciones Unidas, el capítulo que ve todo esto se llama de combate a las drogas y a la corrupción, porque es PBRC. Es decir, que por ahí viene a nuestro país. Entonces, qué bueno que dimos esta charla. Nos estamos ubicando, nos estamos actualizando. Espero que se pueda aterrizar, porque sí estamos un poquito atrasados, no más Aguascalientes, todo el país, porque aunque se inició desde décadas atrás,
ha permeado todavía un poco, debido a lo que comentas y a lo que estás diciendo. Si quieres cerrar el curso, Cristian. Nada más concluir que el concepto de programa presupuestario tiene un principio, un antecedente dentro de la planeación, y luego tiene posiblemente una conclusión dentro de la rendición de cuentas y fiscalización o elaboración. Yo trato de ver este ciclo de planeación y de presupuestación como estos juguetes rusos, matrioska, creo que se llama, que sacas del plan nacional y luego vas sacando planes sectoriales, transversales, tienes institucionales, especiales, y te vas a programas presupuestarios, luego todavía tienes proyectos de inversión, entonces es un abanico muy, muy grande. ¿Cómo ver la evaluación, cómo ver la auditoría entonces desde este enfoque? Yo creo que la van a hacer como ustedes lo han estado operando, la fiscalización desde un enfoque institucional, desde un enfoque programático en función de lo que sea el objetivo ahora ya de la propia auditoría. La auditoría superior podemos encontrar que las auditorías las pueden organizar por ramo, las pueden organizar por programa o las pueden organizar dependiendo de su enfoque. Y ustedes realizan aquí en esta institución auditorías a las entidades fiscalizadas, o ejecutores del gasto, pero en el contenido ya de estas auditorías pueden tener a la institución, la cual va a tener una serie de programas presupuestarios. O pueden hacer una auditoría de desempeño específicamente al programa presupuestario. Entonces, digo, también ya enfoque de auditoría va a ser tan amplio como el que se vaya a planear dentro de la propia auditoría, ¿no? Y finalmente, en la práctica lo que nos ha tocado también observar es que el tema de la planeación tiene una relevancia y una importancia que poco le damos dentro de la administración pública, muy probablemente por la rotación o por los cambios de enfoque dentro de la administración, pero el marco legal existe, las herramientas existen, y es muchas veces la resistencia a un cambio de los propios servidores públicos los que se impide un avance. Y toca entonces a quienes vigilan de ese cumplimiento del gasto, a quien realiza la fiscalización, órganos internos de control, ayuntamientos o congresos, de observar a través de estas entidades de fiscalización la falta de seguimiento. Entonces, mi conclusión sería en ese, el tema del programa presupuestario es muy amplio, y el tema de planeación, pues Nilsa es un experto en todo este ámbito. Yo creo que nos había llevado mínimo 4 horas para poder comprender la teoría del cambio y el tema de planeación, pero el objetivo era compartir con ustedes el concepto para poder emplearlo en el lenguaje cotidiano de la fiscalización. Sí, claro, y nomás cierro con un último ejemplo de lo que decía Cristian. Imagínense que los que fabrican pizzas o hamburguesas, si preguntan al que está en la cocina cuántos tienen de antigüedad, se van a sorprender porque ninguno llega a 10 años de antigüedad. Entonces, ¿por qué si está en rotación, a veces hasta por mes o por semana, tiene el mismo sabor? Entonces, no sería justificación que el cambio de rotación de personal o de gobiernos genere que tengamos un desorden. Es porque hay manuales y procesos. Y hay existe marco normativo, o sea, aquí el punto es que, o sea, la gente está con un poco de, más bien, no se tiene el interés, hay mucho desconocimiento en ese tipo de, pues, de los lineamientos, manuales, todo eso, y eso pues de las capacitaciones yo creo que es una ardua labor para estar constantemente pues de preparación y de que pues, se lleve a cabo todo lo que ya hay, las normas, las leyes, los procedimientos para poder hacer las cosas bien. Sin duda alguna. Sí. Pues no nos queda más que agradecer el tiempo que dispusieron para nosotros. Esperamos en verdad que sí les hayamos dejado alguna inquietud y que pueda servir, tanto en lo personal como en lo profesional. Gracias. Más que nada agradecerle al doctor maestro por esta capacitación en el nombre de Roberto.